Bienvenidos todos. Hace 8 días, para los que no pudieron estar y que hoy nos acompañan, el tema que estamos desarrollando, el mensaje de salvación que el Señor nos ha regalado, tiene como título Los del Camino. Los del Camino. Pueden encontrar esta prédica en el canal de YouTube Casa de Oración Torrefuerte Dubai. Ahí encuentran las prédicas. La prédica de hace 8 días que trata de este mismo tema. Hoy es la segunda parte de este mensaje de salvación. Lo mismo lo pueden encontrar en nuestra página web www.casadeoraciontorrefuerte.com. Ahí pueden escuchar música con mensaje espiritual, con mensaje del Señor hacia el Señor Jesucristo, 24/7, y ahí también podemos encontrar en audio las predicaciones de esta Casa de Oración Torrefuerte, su congregación. Bienvenidos. Entonces, hace 8 días estuvimos hablando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles es donde aparece esta palabra, los del camino. Es un seudónimo, un apodo, una forma despectiva que se referían hacia los seguidores del Señor Jesús, específicamente a los discípulos del Señor Jesús, los apóstoles que Él escogió para que llevaran este mensaje de salvación a todo el mundo, como se les pidió y se extendió a nosotros al día de hoy en Mateo 28. Mateo 28, vamos a Mateo 28, 19. Yo les decía a ustedes que la palabra clave que estamos trabajando en este mensaje, hace 8 días les decía que es la palabra camino. Y hablamos de muchos sinónimos que tiene esta palabra, pero sobre todo los sinónimos que están usándose para dar la definición o en la traducción del griego y del hebreo a nuestro idioma, porque ustedes saben que las escrituras estaban en griego y en hebreo. Entonces, la palabra camino que se usa en el original en la Biblia, en las escrituras, se encuentra en hebreo como la palabra derek, derek, D-E-R-E-K, con tilde en la primera derek, que significa curso de la vida o modo de acción, asunto, calzada, carrera, conducir, conducta, corredor, costumbre, encrucijada, fornicar, jornada, lado, marchar, misión, rastro, proceder, rumbo, senda, vereda, vía, viaje. Mire, tan rica esta palabra en sinónimos. No por eso se usó cientos de veces en las escrituras. Se encuentra muchísimas veces en las escrituras la palabra camino, porque no solo me está marcando un derrotero físico, sino también es un modo o es un medio de proceder, de actuar, es un acto o distancia también, es una ruta, es una costumbre, es un viaje, es una senda, es un proceder, es una misión. Ese fue el camino que se le encomendó. Entonces, esa palabra camino es muy, muy amplia, y sobre todo en la parte espiritual. Por esa razón les decía a ustedes que esta palabra, los del camino, es un seudónimo o un apodo o una manera despectiva que se referían hacia los discípulos de Jesús, porque el Señor Jesús les dio una tarea, les encomendó, y esa tarea fue la siguiente. Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19. Dice la escritura así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quiénes? A los discípulos de él. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Tiene que ver con el caminar. Les dio un derrotero. Vayan.
y hagan discípulos a todas las naciones, todas las partes del mundo. También la palabra naciones en la Biblia significa personas. Vayan a todas las personas del mundo. Bautícelos en el nombre singular. Hago énfasis aquí y no me voy a cansar de hacerlo, porque aquí en esta cita la mala doctrina, la mala enseñanza de hombres que dicen eh, que el Señor, el Padre es el papá de Jesús y que Jesús lo mandaron a hacer una tarea y que entonces ellos justifican la doctrina de la Trinidad con esta cita porque dicen que nombran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero leemos a nuestro acomodo porque la palabra es clara y concisa. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si fuesen tres, como dicen que es una Trinidad, un solo Dios verdadero, tres dioses, un solo Dios verdadero, diría entonces en los nombres, en plural. Pero aquí el Señor está diciendo, dando esta orden a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña en Isaías 9:6 que Jesús es el Padre. En 2 Corintios 3:17 que Jesús es el Espíritu. Y en Mateo y en Lucas enseña que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, por esa razón, ellos hicieron muy bien la tarea y es lo que nos vamos a dar cuenta aquí en Hechos de los discípulos, de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles fueron lo que ellos hicieron. ¿Qué? Fueron a hacer esta tarea. Fueron a hacer esta tarea. Y dicen el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si se da cuenta que os he mandado, porque solamente fue en un nombre, en el nombre de Jesús. Él fue el que los mandó. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la comisión que le dieron. Pero ¿qué empezaron a hacer ellos en esta comisión? A dar el verdadero mensaje de salvación. El verdadero mensaje de salvación. Vimos en Gálatas 1:6 claramente que Pablo, cuando se fue a predicar, volvió después de 1 año, 2 años de estar abriendo iglesias y así cumpliendo este mensaje que el Señor ordenó, este mandamiento, vayan y prediquen a todas partes este mensaje. ¿Y qué predicaron? Entonces Pablo, cuando llegó a Galacia, dijo, estoy maravillado, o sea, estoy sorprendido que tan pronto que me he ido y llego y ya están siguiendo otra doctrina, o sea, otra enseñanza. Y Pablo hace claridad, no es que haya otra doctrina, no es que haya otra enseñanza, porque si viene un ángel del cielo, aún nosotros los discípulos del Señor Jesús, a traer un mensaje que no es del Señor Jesús, que seamos anatemas, o sea, que seamos aparte de eso, que eso es maldito. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se fueron a llevar la verdadera doctrina. La verdadera doctrina fue esta. El Señor les dijo, vaya a ser discípulos a todas las naciones y enséñenles que el Señor Jesús dijo en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y vuelvo y hago énfasis. Vuelve y aclara a Jesús que Él es el Padre. Porque si Jesús estuviera hablando que el Papá está en el cielo, hubiese dicho, nadie va señalando allá al Padre, sino que dijo, nadie viene. Entonces, cuando los discípulos ya nos aclaran que no hay otra doctrina, que no hay otra enseñanza, que es la enseñanza que dejó el Señor Jesús, todo el mensaje que dejó en ese madero para toda la humanidad, vayan y prediquen. Vayan, díganles que yo soy el camino, que yo soy la verdad y que yo soy la vida, que nadie va a ir al cielo si no es por mí.
Nadie, ¿cierto? Les dijo. Y fuera de eso, él les dijo que él era el Cristo, que él era el Cristo, o sea, el Mesías, el Dios que se hizo carne, se hizo visible, era él. Vaya y prediquen eso. Y a todo el que se arrepienta de su pecado, de su maldad, yo viviré en él por medio de del Santo Espíritu. Él abrirá la puerta y nosotros podemos entrar. Entonces, ¿qué pasó? Los discípulos se fueron a hacer la comisión que se le fue encargada aquí en Mateo 28, 19. Se fueron a todas las naciones a predicar. ¿Y qué iban a predicar? Que Jesús es el camino. ¿Camino hacia dónde? Hacia la vida eterna. Que Él es el camino para la salvación. Por esa razón, a los discípulos del Señor Jesús se les empezó a llamar los del camino. Eso lo vimos y lo vimos en Hechos 22:4, lo vimos en Hechos 9:2, lo vimos en Hechos 19:23, inclusive en Hechos 19:23 vimos hace 8 días que hubo una revuelta, hubo un alboroto en una ciudad llamada Éfeso, que ahorita es Turquía, actualmente es donde queda Turquía. Éfeso adoraban en ese tiempo, todo Asia adoraba a una deidad llamada Diana de los Efesios, que ellos creían que ella era el Dios todopoderoso, Diana de los Efesios. Entonces, los del camino, dice, empezando esa cita, dice que hubo un alboroto no pequeño, dice en Hechos 19:23, 19:23, dice, no, un alboroto no pequeño, o sea que fue algo muy grandísimo acerca de lo del camino, o sea, acerca de los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a predicar que esta tal Diana no era ninguna diosa, que todo lo que los hombres fabrican con las manos no son los dioses, que el verdadero Dios no necesita imágenes, no se le adora en imágenes, sino se le adora en espíritu y en verdad, se le adora dentro de nuestro ser, porque lo que más el Señor aborrece es la idolatría, que haya una imagen de cualquier cosa que esté en el cielo, que esté en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. Eso, se fueron a predicar y ellos, por estar anunciando que Jesús es el camino, se ganaron el seudónimo o el apodo de los del camino para referirse a los seguidores del Señor Jesús. Más tarde, ese nombre fue cambiado por cristianos. No quiere decir que el Señor Jesús los haya mandado a decir, vaya, prediquen que ustedes son cristianos. No, tampoco les dijo, va, prediquen que ustedes son el camino. No, ellos predicaron que el camino es Cristo. Por eso le decían a ellos que ellos eran los del camino. Por esa razón, cuando empezaron a predicar que el Señor Jesús, además de ser el camino, la verdad y la vida, era el Cristo, el Dios que se hizo carne, se hizo visible, se hizo presente, o sea, el Dios que se manifestó en carne, era Jesús, el Cristo, Jesucristo. Por esa razón ya le cambian el nombre y les empiezan a llamar cristianos como apodo, como seudónimo y de cierta manera, de una manera mm, displicente, de una manera en burla. Les decían cristianitos, cristicos, esos cristianos. En las escrituras encontramos 3 veces, lo leímos hace 8 días, la palabra cristianos, que se encuentra en Hechos 11:26, que dice que en la ciudad de Antioquía por primera vez a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos. Después aparece en Hechos 26:28, cuando presentando una defensa el apóstol Pablo, porque estaba preso, empezó a predicarles cómo el Señor lo había convertido. Y el rey que lo estaba escuchando, el rey Agripa, en una manera burlesca, le dice, Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano, le dijo. Y en Primera de Pedro, que nos invita, Primera de Pedro 4:16, que nos invita a que
que no nos avergoncemos si padecemos como cristianos. O sea, si nos tratan despectivamente como esos que siguen a Cristo, al tal Jesús. Hechos de los Apóstoles, les pedí hace 8 días les pedí el favor que leyésemos el capítulo 4 y el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, donde nos damos cuenta que ellos fueron perseguidos por hablar de este camino, de ese camino, el camino, la verdad y la vida, Cristo, el Señor Jesucristo, porque a ellos los azotaban, los perseguían, les pegaban, los encarcelaban por el solo hecho de mencionar la palabra Jesús. Ese nombre no querían que lo mencionaran, ¿sí? Por esa razón a veces se referían a ellos como los del camino, para no pronunciar el nombre del Señor Jesús. Vamos a Hechos 5, en Hechos 5, precisamente el capítulo que les pedí que leyéramos, el 4 y el 5, vamos al 5, al 5:29. Sí, exactamente. Desde el 28, Hechos capítulo 5, versículos 28 y 29, ¿cierto? Aquí estaban siendo perseguidos los discípulos de Jesús, específicamente Pedro y Juan, estaban siendo perseguidos y los golpeaban, los llevaron a la cárcel y después los trajeron y los presentaron a un concilio, ¿cierto? Y ese sumo sacerdote en ese concilio les preguntó en el 28, diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Yo sé que ustedes leyeron el capítulo 4 y 5, todo de Hechos de los Apóstoles. Les pegaban, los torturaban, los maltrataban, los encarcelaban para que negaran a Cristo, para que no predicaran en ese nombre, para que no predicaran que Cristo era el camino. Por eso más adelante, después de todo esto que estoy hablando acá, empezaban a decirle los del camino o los cristianos para no nombrar a Jesús, porque ese nombre tiene poder. El nombre de Jesús, en ese nombre hay salvación, en ese nombre hay poder, en ese nombre hay sanidad, en ese nombre hay perdón de pecados. Y mire lo que le contestó Pedro y los apóstoles. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Cuidado, la escritura dice que debemos obedecer a nuestros gobernantes, porque son puestos por el Señor. Pero en este caso, no estamos dados ni obligados a obedecer a los gobernantes cuando se trata de negar el nombre del Señor, porque el Señor dijo que aquel todo que lo niegue a Él nos va a negar. Nos va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Por esa razón, Pedro y todos los apóstoles dijeron que era necesario, o sea, es una necesidad, es mandatorio obedecer más al Creador, al Señor Jesús, que a los hombres. Por esa razón, nosotros pensamos que todo eso que vivieron los discípulos en la época del Señor Jesús pasó allá. No, desde que el Señor se hizo carne y se presentó ante el mundo, vino el Cristo, el Mesías, se dejó ver, hizo ese sacrificio en el madero por usted y por mí, clavando allá en ese madero todo el acta de decretos que estaba contraria a nosotros. Todo eso, todos esos ritos, todas esas cosas que habían antes.
Por eso es que usted ya no mata a sus hijos a pedradas por ser rebeldes, porque antes si nuestros hijos eran rebeldes en la época, ¿sí? De antes de que llegara el Señor Jesús y se hiciera carne y llevara todos esos preceptos en el madero clavados con él, con su vida, nuestros hijos deberían morir a pedradas. Usted y yo deberíamos estar circuncidados varones. Todas las mujeres que han cometido adulterio deberían estar muertas a pedradas. Y entonces todas esas cosas, todos esos ritos, que no se coma esto, que si se come esto, que se vista así, que no se vista así, que etcétera, etcétera, que la fiesta tal, todo eso el Señor dijo, y que ayunaban todo el día y se daban látigo y dejaban de comer. El Señor dijo, no, yo no quiero más ayunos, yo no quiero nada más eso. Él vino y reunió todo eso y dijo, yo lo que quiero es que ustedes tengan misericordia, misericordia es lo que quiero, que tengan misericordia con la gente, porque si usted no tiene misericordia, yo lo voy a juzgar sin misericordia. Entonces, él llevó todo eso allí en ese madero, se llevó todo allí, todo. Todo se llevó allí. Por esa razón, les sigo diciendo que nos es necesario más obedecer al Señor todas esas cosas, todo lo que Él mandó, todo lo que Él mandó, obedecer más lo que Él solo dijo, que Él dijo que en 2 mandamientos se encerraba toda la ley. Y en esos 2 mandamientos era, vámonos a Deuteronomio, vámonos al libro de Deuteronomio 6. En el libro de Deuteronomio, Él nos muestra el camino que empieza a forjarnos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9, dice así: Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongamos por obra en la tierra a la cual pasamos nosotros para ser tomada. Para que temamos al Señor Jesús, guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos que yo mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Tus días prolongados son en la eternidad. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra. Cualquier idea, pero ahí le está hablando al pueblo de Israel. El Israel espiritual somos nosotros hoy día. Fuimos aquellos que en el Juan 1:12 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero le dio potestad de ser llamados hijos de Dios a todos aquellos que creemos y pronunciamos su nombre, o sea, nosotros. Por eso cuando la escritura habla aquí, oye pues, oh Israel, está refiriéndose a usted directamente, a cada uno de nosotros. Cuida de poner por obra todos esos estatutos para que nos vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y nos multipliquemos, como te ha dicho el Señor, el Dios de nuestros padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, uno es. No está dividido en 2 ni en 3, porque la misma escritura dice que cualquier casa dividida en sí misma no prevalece. Él no va a permitir que su nombre esté dividido en 3. Por eso dice, oye Israel, nuestro Dios, uno es. 5. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino. Por el camino. Es muy importante que entendamos que la base número 1 para estos discípulos de Jesús, que le decían los del camino, era porque cumplían esto en su caminar, ¿sí? Ellos hablaban del Señor Jesús en la casa, en el camino, al acostarse y cuando se levantan.
Así es lo que el Señor nos manda, que al acostarnos y cuando nos levantemos y que estemos en la casa y cuando estemos por el camino, estemos repitiéndole a nuestros hijos estas palabras. Y es lo que yo estoy dando cumplimiento cada sábado. Repetir y repetir por años este mensaje de salvación. 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nótese que aquí habla de que en el camino, en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro diario, recorrer nuestro diario, en nuestros actos, en nuestra distancia, es una manera de caminar. Es un modo de camino, es modo de proceder, es un camino. Nuestra misión es un camino. El rumbo, las sendas que estamos tomando de nuestra vida son caminos. Y ese camino está demarcado por un derrotero claro y conciso. Su nombre es Jesús. Él es el camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir a la vida eterna, nadie puede ver y llegar al Padre si no es por medio del mismísimo Señor Jesucristo. O sea, nadie puede llegar a Él, que Él es el Padre eterno, si no es por Él mismo, por el Señor Jesús. Entonces, los del camino no eran simplemente un nombre o un apodo, un seudónimo que se les daba a los discípulos, ni simplemente un apodo. Era una descripción de un modo de vida. Era una descripción para personas que tenían un modo de vida diferente a los demás. Diferente. Para ellos, ser parte de los del camino significaba seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y practicar todos sus estatutos de amar a Dios y al prójimo. Por eso leímos aquí en Deuteronomio capítulo 6 el gran mandamiento que estaba allá y más adelante el Señor Jesús da cumplimiento cuando los fariseos lo tentaban y le decían, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor Jesús les dijo, oye Israel, el Señor uno es. Y amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De eso depende toda la ley y los profetas. Todo depende de eso, de amar al prójimo, de amar al Señor con toda su alma. Porque cuando usted ama verdaderamente a un prójimo, no habla mal de él. Cuando usted verdaderamente ama al prójimo, no roba. Cuando usted ama al prójimo, no mata. Cuando usted ama al prójimo, no miente, no envidia, no chismea. Todo eso, por eso el Señor dice que se cumple toda la ley. Entonces, esta denominación o este grupo de los del camino que usted forma parte hoy día de los del camino. Ustedes y yo formamos parte de los del camino porque vamos en ese mismo camino, en esa misma vereda, en esa misma trayectoria. Pero estamos a veces cometiendo un error y es cuando el Señor me va a mostrar dos caminos en los que la humanidad se está yendo. Uno por una puerta ancha y otro por una puerta angosta. Ya vamos a llegar allá. Entonces, esta denominación, los del camino, reflejan su compromiso y dedicación a Cristo. Es un compromiso, es una dedicación al Señor Jesús y a su evangelio, o sea, a su enseñanza. ¿Qué significa evangelio? Las buenas nuevas. Ir a predicar, a hablar, a proyectar este mensaje que el Señor dejó. Entonces, este grupo de los del camino hizo que este mensaje se propagara por todo el mundo, porque cumplieron lo que les leí al comienzo en Mateo 28:19.
que ellos fueron a ir a todas las naciones a predicar este mensaje. Con ellos es que empezó el despertar espiritual en esa época y que hasta el día de hoy personas como ustedes y como yo estamos extendiendo este mensaje porque es un mandamiento que el Señor nos mandó. Todos nosotros, a todos los que nos convertimos en sus discípulos, a todos. Entonces, ellos fueron los primeros cristianos, los del camino, ¿cierto? Vuelvo y repito, yo no voy a ser salvo por decirme cristiano. El Señor no dejó en la Biblia que enseñáramos que nosotros somos cristianos. No caigamos en ese error. Que nos digan cristianos está bien. Si me dicen cristiano, bien. Y si no me dicen, también. Porque es que yo no sigo una denominación o un apodo o un seudónimo. Yo sigo al Señor Jesús. Y el Señor Jesús nunca puso en las Escrituras que nosotros somos cristianos. No, nos dicen cristianos. Y si porque nos dicen cristianos, yo no me avergüenzo de eso. Me siento orgulloso que me digan cristiano, pero para evitar problemas eh, eh, de conflictos religiosos y demás, cuando me dicen a mí, usted es cristiano, yo le digo, si usted cree que por yo seguir a Cristo soy cristiano, sí, pero la verdad yo no, no sigo ninguna religión, yo sigo al Señor Jesús, el Cristo. Entonces, sin embargo, ellos fueron los pioneros o los primeros que en el mundo, como se conoce a los que seguimos al Señor Jesús como cristianos, fueron los primeros a los que se les dijeron de esa manera. Entonces, un versículo clave que refleja esa espiritualidad de los del camino, de los primeros cristianos, está en Hechos 20:24. Vamos a Hechos 20:24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, se olvidan de su propia vida, se olvidan de las cosas del mundo, se olvidan de sí mismos para seguir al Señor Jesús. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros para seguir ese camino? ¿Cuánto nos falta? Si para todo tenemos excusa, si para todo tenemos temor, no tenemos esa confianza en el Señor Jesús. Vean, mis amados, cualquier predicador o cualquier persona en una congregación que les diga que el estar en el camino del Señor Jesús, usted va a ser millonario, usted va a ser el hombre más feliz del mundo y no le va a pasar nunca nada, está en el lugar equivocado. Por causa de ese nombre, por usted estar en ese camino, por estar en los del camino, ustedes y yo vamos a ser atribulados. Entiéndanlo. Les decía a ustedes cuando les estaba hablando que el Señor llevó todo en el madero y pensamos que lo que ellos vivieron allá hace más de 2000 años, ¿eso sucedió allá? No, desde ese mismo día hasta el día de hoy no ha parado esa persecución. No ha parado esa persecución. No ha parado. Desde ese mismo día en que los discípulos de Jesús, esos 12, fueron brutalmente torturados, atormentados por causa del nombre del Señor Jesús, hasta el día de hoy está sucediendo. Lo que pasa es que ustedes y yo, el Señor ha tenido misericordia y no nos ha tocado vivir eso. Lean, miren en internet, lo que pasa es que eso lo ocultan porque por cuestiones políticas, porque por cuestiones de ese político que se sienta con nombre de papa, no le conviene, porque eso genera muchos recursos económicos, todo es plata. Pero hoy día, ustedes van a Senegal, van a Sudán, todos esos países, por muchos países en África, donde los cristianos los están
masacrando, los matan a diario, eso no ha terminado, no ha terminado. Los del camino siguen siendo, tratando de borrarlos del camino por causa del nombre del Señor Jesús. Ese nombre es el que han querido borrar. Por eso a ellos le decían los del camino, le dicen los cristianos para no nombrar el nombre de Jesús. Nótese. Hoy una hermana compartía, una hermana mexicana que llegó hace unos días de vacaciones de México, en un pueblo por allá cercano donde ella está en México, que son todos católicos cristianos. Sacaron a una familia completa, les quitaron las tierras, los desterraron, los sacaron, porque ellos no se hicieron católicos, porque el cristiano dice que Jesús es el Padre y ellos dicen que el Padre es uno y que Jesús es el otro. Y los sacaron, los maltrataron. Yo me acuerdo cuando era muy niño, hace muchos años, y estoy hablando de unos 53 años atrás. Tenía 7 años, 8 años, me acuerdo tanto que yo veía cómo a veces sacaban a piedra a los cristianos evangélicos que se llamaban en esa época cristianos evangélicos, porque pensaban diferente a los católicos. Yo de niño me acuerdo que en el barrio, cualquiera que viniera con una Biblia, los sacaban a piedra, les echaban agua caliente, les tiraban los perros, les tiraban las puertas. O sea que eso no terminó allá con los discípulos de Jesús, porque Pedro, por ejemplo, murió boca abajo, crucificado. Pablo, por no ir tan lejos, le quitaron la cabeza por causa del nombre de Jesús. Y todos los que pasaron por espada, todos ellos. Pero uno piensa que eso quedó ahí. No, eso continúa, porque este caminar es para valientes. Este caminar tiene un premio grandísimo que es la vida eterna, que en la cual mucha gente no ha valorado eso. No lo estamos valorando. Me preguntaba un muchacho que conocí, un joven, inquieto, porque ha oído cosas de Cristo y me decía, yo le hago una pregunta. Si a usted le dice que se va a morir mañana, ¿usted tiene miedo? ¿Usted le da miedo? A ellos les da el miedo morir. Pero yo entre más predico a Cristo, ese sentimiento o ese pensamiento es totalmente lejano a mi vida, a mi ser. Yo le decía a él, no, si me dice cómo va a morir mañana, yo me pongo muy contento, me entristezco por mi familia porque ellos van a sufrir porque yo no voy a estar, porque yo no voy a sufrir por no estar, porque allá voy a tener otra vida, otra concepción, no voy a llorar, no voy a tener tristeza, voy a estar en una eternidad con mi Creador. Si para mí mañana voy a morir, dice la Escritura que si muero en Él es ganancia. Voy a ganar, no voy a perder. Los que se van a perder o van a perder son los que niegan a Cristo, los que se salen del camino por estas cosas, por temor a la muerte. Entonces yo le decía, no, yo no tengo. Y él me decía, yo quiero conocer a ese Jesús, yo quiero sentir eso que siente usted, porque a mí me da mucho miedo morir. Tengo terror al morir. Y yo lo veo a usted y me habla con una naturalidad y una tranquilidad que yo quiero vivir eso que usted vive. Que yo siga a Cristo, siga al Señor. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Entonces, nosotros seguimos empeñados en, en este mundo, luchando y pensando que entrar a Cristo es que voy a conseguir dinero, me voy a volver muy millonario.
Si al Señor le place entregarle esas añadiduras, se las va a entregar. Él nos da unos derroteros totalmente diferentes y uno es, eh, busque el reino de Dios y toda su justicia, o sea, buscarlo a Él, y lo demás vendrá por añadidura. Pero todas las iglesias están enseñando las añadiduras y ahí Cristo no está. Ese no es el verdadero camino. Entonces, Proverbios dice, por eso Proverbios en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Busquen por favor Proverbios. Dice así, en Proverbios 3, 5, 6 dice el Señor, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Clarito, clarito es este mensaje al tema que estamos trabajando. Este versículo nos está mostrando la importancia de confiar en el Señor Jesucristo para guiarnos en nuestros caminos. Es muy importante confiar en Él. Dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, no nos apoyemos en esa sabiduría que el Señor nos dio. Démonos cuenta, el rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, se apoyó en su propia prudencia, en su propia sabiduría y terminó adorando otros dioses, dioses falsos. El hombre más sabio, que le construyó un templo al Dios Todopoderoso, que creía en el Señor Jesús, pero se apoyó en su propia prudencia y se desvió del camino, se desvió de Cristo. Entonces, ¿cómo hay que reconocerlo en todos nuestros caminos? Esto que me está pasando es por alguna razón. Esto que estoy haciendo debe tener alguna razón. Todo tiene que estar relacionado y vinculado con la presencia del Señor en nuestro caminar, en nuestro modo de accionar, de acción. Todo tiene que estar relacionado. Hay que reconocerlo en todo lo que vemos, en todo lo que estamos. Es que hasta uno, yo a veces miro las montañas, yo a veces cuando miro la lluvia, tantas cosas, la mente, el ser humano, uno vea al Señor en todo, la perfección de Él. Pero hay gente que por estar en el mundo, no vemos eso, no lo percibimos, no lo reconocemos en nuestro camino, porque nuestro camino está lleno de lujuria, pasiones vergonzosas sexuales, pornografía, adulterio. Estamos desviados adorando el dinero, estamos desviados amando más el trabajo, perdidos. Dios nos da tiempo de reconocerlo en nuestros caminos, porque nuestro camino está totalmente diferente al caminar hacia el Señor Jesús. En el Salmo 119, 105. ¿Quién me lee Salmo 119, 105, por favor? Yo, pastor. Francita, gracias, te escucho. 105. Así dice la palabra del Señor. Gracias, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, mi hermana. Amén. Señor le bendiga. Sí, señora. Lámpara es a mis pies. Mire, lámpara es a mis pies. La palabra del Señor Jesús para mí es como una lámpara que va a alumbrar mi camino. Mis pies. ¿Dónde están mis pies? Tiene que estar en mi camino. Cuando yo empiezo a caminar en mi vida cotidiana, en mi vida diaria, lo que me debe iluminar esos pasos son las palabras que están acá. La palabra del Señor es lo que me alumbra mi camino. Es la luz, ¿sí? Esa es la luz. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy la luz. El que anda en mí ya no andará en tinieblas. Pero nosotros no entendemos eso.
Y Él es claro en su palabra, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, aquí el salmista está diciendo que la lámpara de Él es lo que le alumbra el camino porque el Señor Jesús es la luz. Nos habla de cómo la palabra de Dios ilumina todo nuestro caminar, todo nuestro caminar, ¿cierto? Es una guía clara para nuestras sendas, para nuestro destino. Jeremías 6:16. Así ha dicho el Señor, paraos en los caminos, mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, vemos aquí claramente en este versículo que el Señor nos está invitando a buscar la sabiduría en los caminos, ¿cierto? ¿En dónde? En las sendas antiguas, lo establecido por Dios. Allá en Deuteronomio leímos que esto tenemos que estarla enseñando todos los días cuando vamos en el camino hacia la casa, cuando salimos de la casa por el caminar, cuando vamos a dormir, a nuestros hijos, en nuestra casa, todos los días. Esas son las sendas, ¿cierto? Que nos tenemos que parar y mirar y preguntar cada vez que nosotros vamos en un caminar hacia algo, hacia un negocio, si vamos a entablar una amistad, si conocemos mujeres solteras, conozcan a una persona, párense y preguntes por las sendas antiguas, mire qué dice la escritura, porque hay mujeres que llegan y el Señor les dice, no os unáis en yugo desigual. Y ellas no se fijan cuando el Señor dice que no se unan en un yugo desigual, significa que usted se está uniendo a una persona que está en otro camino, en otra dirección que no es Cristo. Y cuando usted está en un negocio donde el socio suyo es un torcido y el Señor no camina por esas sendas, entonces usted está entrando en un caminar que no es del Señor. Por eso el Señor dice, examínalo todo. Parémonos en los caminos y miremos y preguntémonos por las sendas antiguas, a ver qué ha dicho el Señor desde que llegó, cuando hace 2000 años vino y nos dijo, ¿qué debemos hacer? Porque ella nos marcó el sendero. Ella me dijo, yo soy la luz que le voy a iluminar ese camino. Si en ese camino les da sed, yo les calmo la sed. Si les da hambre, yo soy el pan de vida. Él es todo para nuestro ser. Entonces, por eso hay mujeres, vea, lo vuelvo y repito, vemos Salomón, un hombre tan sabio, que el Señor le dijo, no se junte, no se una a mujeres extranjeras porque te llevarán a adorar otros dioses. Pero nos creemos sabios en nuestras propias opiniones, en nuestros propios pensamientos, y se desvió a adorar a los dioses de esas mujeres. Sansón, lo mismo, la mamá, el papá, un ángel le dijo, venga, con las muchachas egipcias no, porque ellos tienen muchos dioses. Y allá se fue sin hacer caso. Le cortaron el pelo, le sacaron los ojos. Todos por seguir a otras mujeres, por unirse en yugo desigual y lo mismo las mujeres unirse con hombres que no tienen ese respeto, ese amor por las cosas del Señor Jesús. Yugo desigual es todo aquello que está en contra del Señor Jesús. Toda la mayoría de los que son anticristos, o sea, en contra de Cristo, es un yugo desigual. Y por eso, en los negocios y en las cosas, en las elecciones de nuestras amistades, terminamos desbocándonos por otro camino, deslizándonos porque nos apartamos del camino. Porque es más importante obedecer al Señor Jesús que a los hombres, dicen los discípulos de Jesús, dice el Señor. Si estamos ahí,
En Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio 30, el Señor nos va a mostrar que hay dos caminos y sigo diciéndoles a ustedes, la palabra soberano significa que está sobre todos, omnipotente, que lo puede por encima de todos, todopoderoso que tiene el poder sobre todos nosotros. Por esa razón la palabra libre albedrío no existe. No existe tal que haya libre albedrío. Lo que pasa es que el pecado mora en usted y en mí y hay rebeldía en nosotros. Porque el Señor ya nos dijo cuál es el camino. Él nos dio una orden. En Deuteronomio 30:19 dice así. Deuteronomio 30:15 al 20. Mire lo que dice la escritura en Deuteronomio 30. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Repito, el Señor está hablando que nos está dando una orden, nos dice que amemos al Señor Jesús, o sea, a Él, al Dios Todopoderoso, que andemos en sus caminos. Por eso los discípulos, los del camino, les dieron ese seudónimo, ese sobrenombre, porque ellos andaban en ese camino. ¿Cuál camino? En Jesús, el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene a mí si no es por mí. O sea, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Por eso le dice, yo te mando que ames a tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Dice 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posición de ella. Y me dice aquí, ojo acá, a los cielos y a la tierra llamo yo por testigos hoy contra nosotros, que os he puesto, Él fue el que puso, nadie más. Él fue el que puso, dice, delante la vida y la muerte. El Señor es el que pone delante la vida y la muerte. Nadie más tiene potestad de eso. La bendición y la maldición. Y mire lo que sigue claramente. Léanlo ahí, verá, dice, escoge. Es mandatorio. Es ya. Él no te está pidiendo a ti opinión. ¿Será que tú quieres? Es libre albedrío. Escoge si tú quieres. ¿Cuál camino quieres escoger? No, Él ya escogió porque Él es el soberano. Si nosotros pudiésemos escoger, entonces el Señor no sería soberano. Por eso el libre albedrío no existe. Él dice aquí, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Fue una orden. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero ¿qué han hecho muchos? Rebeldes, como hizo el pueblo de Israel. Rebeldes. Y se fueron por el lado contrario. No porque tengan libre albedrío, es que nosotros queremos escoger. Es porque eso es el pensamiento que tenemos ahora en el mundo. Yo tengo derecho a ser
porque mi papá me dijo que yo era hombre, entonces yo soy hombre, pero yo escojo ahora ser mujer. Eso es rebeldía. Eso no es libre albedrío. Es rebeldía, porque el Señor Jesucristo ya escogió por usted y por mí. Me dijo, escoge la vida. O sea, por eso Él dijo arriba, yo te mando que ames a Dios, porque Él es la vida. Él dijo, yo soy la vida. Entonces yo te mando que ames a Dios, escoja la vida, porque el que ama a Dios está escogiendo la vida. Amando al Dios, 20, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días. O sea, es el único que me va a prolongar hacia la vida eterna. Nunca más voy a volver a morir. A fin de que habite sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y el día de hoy usted mira en la escritura y la escritura me enseña que Isaac, Abraham y Jacob están vivos en la presencia del Señor Jesús. Porque la escritura dice que Él no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos. Pero porque ellos escogieron el camino, ellos son los del camino. Como ustedes y yo tenemos que empezar a entender que somos esos mismos del camino y tenemos que vivir una vida santa y apartada del pecado como la vivieron ellos, para que nos puedan decir los del camino, para que nosotros entendamos muy bien por qué a estos les decían los del camino, porque tenían claro quién era el camino. Claro quién era el camino, quién era el de las sendas antiguas. Aquí está hablando. Entonces, por esa razón, Deuteronomio 32-39 me aclara más que el libre albedrío no existe. No existe. El Señor es el que decide todo. ¿Quién me lee Deuteronomio 32-39 para que no se le olvide? Pues el Señor dice, y le repetirás en el camino, al acostarse, al levantarse en la casa, donde quiera que estés. Dice la palabra del Señor. Vean ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén, Vivianita. La escritura es bien clara. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Vuelve el Señor. ¿Cuál Dios Padre, cuál Dios Hijo, cuál Dios Espíritu Santo? No hay dioses con Él. Él es uno. Dice, no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Punto. ¿Cuál libre albedrío? Lo que pasa es que el pecado, somos atraídos por nuestro pecado. Y en la prédica pasada hablábamos que si nosotros no somos pobres en espíritu, o sea, no reconocemos que necesitamos del Señor Jesús y que somos pecadores y no nos arrepentimos, pues vamos a seguir en rebeldía. Porque el Señor ya nos dio la orden de lo que debemos escoger. Y Él dijo, escoge pues la vida. Yo soy el que decido si tú vives o mueres. ¿Cuál es tu pelea conmigo? Porque le creemos más al mundo. Y este caminar, les decía a ustedes, mis amados, que no es ese caminar de historias bonitas, de películas con finales bonitos, que es que usted va a la iglesia y todo va a ser corazones, amor. No, este caminar es un caminar de mucho sacrificio, de olvidarse de hacer su voluntad. Cuando usted se entrega al Señor total y deja que el Señor haga la voluntad de Él en su vida, usted va por el camino de la vida eterna.
De lo contrario, vamos a ir dando botes y tiestazos para lado y lado y no vamos para ningún lado. Dice el Señor en Mateo 7:13. Espero que este mensaje de el camino, ustedes sientan también que son los del camino, que digan, esos que van allá son diferentes, son como que tienen otro pensamiento, otro caminar, no que andan en el mundo como dice aquí la escritura. La escritura dice, Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Aquí me va a hablar el Señor de dos caminos. Por eso les hablé a ustedes allá la importancia de escoger el camino correcto en nuestras vidas. O sea, de escoger todas las enseñanzas que el Señor nos dio. Mira que yo te mando que ames al Señor. Mira que yo te mando que escojas la vida. Entonces, es muy importante ese versículo, todo esto que estamos leyendo, y acá el Señor nos lo va a ampliar en Mateo 7, 13, 14. Nos dice así, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ancha, la puerta para que usted peque es grande y entiendan y entendamos de una vez por todas que para la perdición el Señor siempre habla de multitudes. Muchos, Él siempre habla de muchos. Nótese usted en Mateo 24 cuando habla de los tiempos del fin y dice, y muchos serán engañados, y muchos se perderán, y muchos, cuando habla de perdición. Pero para salvación, Él siempre habla de poquitos, porque aquí el Señor me está mostrando y enseñando que en el mundo actual y desde antes, desde el pecado para acá, el mundo, Satanás, así como el día que quiso tentar al Señor Jesús, que lo llevó a lo más alto y le mostró todas las riquezas del mundo, todo, y le dijo, vea, todo eso es suyo si usted se postra a mis pies. Y ese esplendor, esa anchura, esa puerta gigante que mostró el diablo, es donde vive la mayoría del mundo. En todo lo que se ve, en lo que se ve. Porque lo que se ve es carnal, pero lo demás es espiritual. Las cosas que no se ven son eternas. Y el mundo anda en ese espacio ancho del mundo, contemplando, porque eso es grande, es amplio, no me exige nada. Vivimos dándole rienda suelta a los sentidos, a sentir, dándole gusto al cuerpo en todo sentido, porque no escogemos el camino correcto, no queremos, porque el camino correcto es muy estrecho. El camino correcto y recto, dice el Señor Jesús, que en el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y el Señor dijo, escoge la vida. Y el Señor dijo, ama a Dios, que Él es la vida. Y aquí me está diciendo que para llegar a ese caminar, tengo que guiarme por un camino muy estrecho. Y dice, y pocos son los que la hallan, pocos son los que hallan esa puerta porque les gusta caminar por... ¿A quién le va a gustar andar apretado? ¿A quién le va a gustar teniendo escasez de dinero? Porque el mundo nos ofrece, tu mente todo lo puede.
Si tú visualizas millones, vas a ser millonario. Todo está dentro de ti. Todo, tú eres un valiente. Todas esas palabras del mundo engañan a la gente y hacen que cuando estén en la puerta estrecha, en el camino estrecho, y estén sin dinero, lo primero que hagan es recurrir al amigo mafioso, al amigo torcido, al que le está yendo muy bien y cuando menos se da cuenta usted está metido en un negocio que no es. ¿Por qué? Porque no nos gustó el camino estrecho. No nos gusta entrar en ese inconfort, en ese apretón. No nos gustan que nos exijan. Y el camino de la vida, los del camino, es de exigencia, es de disciplina, es de entrega, es de olvidarse usted mismo y entregarle la vida al Creador. Pero el mundo es tan amplio que nos ofrece tantas cosas que no entendemos. Mire, en el libro de Juan 10:9, ¿quién me puede leer Juan 10:9, por favor? Juan 10:9. Ya, pastor. Dice el Señor, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Punto. El Señor Jesús dice que Él es la puerta. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy la puerta. Acabamos de leer allá en las sendas antiguas, dice que el Señor dice, escoja la puerta. Él es la vida. Y aquí claramente dice que el mismísimo Señor es la puerta y el que por Él entra hallará la vida. Va a hallar la vida. Entrar por esa puerta estrecha es romper radicalmente con el mundo. Cosa tan difícil que nos queda, ¿verdad? Dejar a un lado la mundanalidad, la concepción esa que tenemos de ver y vivir la vida para que adoptemos una vida bíblica, una vida de las escrituras, dentro de la existencia del Señor en las escrituras. Vivir así una vida totalmente diferente. Primera de Juan 2:15-17. ¿Quién me lo lee rápidamente, por favor? Amén, pastor. Dice Dice la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el Amén. mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entra por la puerta, que es Él. Gracias, mi hermano. Esa es la vida cristiana, no es para todo el mundo, no es para las masas, porque es una puerta estrecha y además es un camino angosto. Y ahí en primera de Juan 2:15-17 nos está hablando de esas cosas que la gente vive inmersa. Es más, allá en Santiago 4:4, la escritura dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo del Señor. ¿Qué me lee Santiago 4:4? Yo, pastor. Gracias, hijo. Dale, Tomás. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Cualquiera pues que se quiera y se constituya así, yo soy mundano, a mí me gustan el trago, las viejas, me gusta el vicio, me gusta la pornografía, todo, la mentira, el dinero, todo fácil. Dice el Señor que esa persona se constituye enemiga de Él. Punto. Esa persona está por el camino de la puerta ancha, por el camino ancho.
Pero el que puede dejar toda esa mundanalidad es porque empieza a caminar por algo estrecho, donde hasta se tiene que desprender del morral para que pueda entrar. Esa es la verdadera vida en Cristo Jesús. Cristo es el camino, la verdad, la vida. Nadie va a tener acceso al reino de los cielos si no es por el Señor Jesús. Nadie, nadie, solo por Él. Dice la escritura en 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor Jesús nos dejó ejemplo claro y conciso para seguir sus pisadas. Acordémonos de todos los sinónimos que tiene la palabra camino. Aquí está hablando de que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Me está demarcando un camino, una trayectoria, los pasos que recorrió Jesús, y Él no anduvo pecando. Entonces yo lo sigo a Él, dice ahí, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Para eso fue que Él vino a la cruz, para darnos ejemplo en todo, en perdonar, en arrepentirnos, en amar, en tener misericordia, porque en ese madero vimos todo eso. Él no se levantó del sepulcro y vino a vengarse de todos los que lo crucificaron, de los que lo maltrataron, de los que lo escupieron. No, él oraba. Él pedía misericordia para ellos mismos. Él mismo perdonó. Él mismo tuvo misericordia. Por eso Él dice, para esto fuimos llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Estamos de acuerdo? Segunda de Timoteo 2:4. ¿Quién me lee Segunda de Timoteo 2:4? Bueno, segunda de Timoteo 2:4 dice la palabra: ninguno que milita ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gracias, mi hermana. Amén. Amén. Dice la escritura en el 3, dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. En ese caminar nos toca pasar por muchas cosas. Que ninguno que milite se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, usted no puede estar pegado en las cosas del mundo, sino en las cosas del Señor que te llamó. Eso es lo que el Señor me está diciendo. Efesios 4:22-24. Cecitar, por favor, lo escucho. La palabra del Señor dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. La palabra es bien clara. Entonces, para caminar por esa senda, por ese camino estrecho, para entrar por esa puerta estrecha, es muy importante despojarnos de la vida que teníamos antes, porque era una vida mundana, es una vida de la puerta ancha, del camino ancho. No es el camino del camino, es un camino de muerte. Por eso la escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Por esa razón, el hombre viejo que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, debemos morir a eso y renovarnos, volver a ser nuevo, renovar, ¿cierto? En el espíritu de nuestra mente, vestirnos de un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y la santidad y la verdad.
Primera de Juan. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 3, 6. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ese conocer significa un camino. Estamos hablando de una acción, de un conocimiento, de un caminar en él. Sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. O sea, no está en el camino, porque el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Va relacionado a los tres. Si yo no estoy en la verdad, no estoy en el camino. Por eso dice que el que dice que conoce a Jesús, pero no guarda sus mandamientos y está en la puerta ancha, viviendo el mundo, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. O sea, Cristo no está en él. Pero el que guarda su palabra, ¿sí? Lámpara es tu palabra, ¿sí? Luz para mi camino. ¿Se acuerdan que lo leímos en el Salmo 119? Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. O sea, que vamos por la puerta angosta, por el camino estrecho a la puerta estrecha. 6. El que dice que permanece en él, o sea, que va caminando, que es uno de los del camino, debe andar como él anduvo. Ahí dice la escritura. Mis amados, dentro de 8 días, si es la voluntad de nuestro Señor Jesús, nos veremos para ampliar un poquitico más este mensaje. Espero que este mensaje les haya llegado a lo más profundo de su corazón, que nos lleve a un cambio, que nos lleve a reflexionar, que apliquemos todo esto que estuvo el Señor hablándonos hoy a nuestras vidas en esta semana, que cada día podamos morir a las cosas del mundo y seguir por este camino estrecho y entrar por esa puerta estrecha que es el Señor Jesús, que es la vida eterna. Que tengan un excelente día ustedes y una excelente noche nosotros por estos lados. Muchas bendiciones. Los amo muchísimo.